conozcamos la fuente switching y qué importancia tiene una fuente switching o fuente conmutada también en las ECUs de motor en las computadoras. Ya es súper importante conocerlas porque ellas la función que cumplen es tomar un voltaje y elevar ese voltaje en la salida. Sobre todo, por ejemplo, en aquellas computadoras que en inyectores necesitan un voltaje de 100 voltios o en promedio alrededor de eso. Las computadoras diesel, especialmente las que son Common Rail, como tienen inyectores que son piezoeléctricos, necesitan tener un voltaje alrededor de los 100 voltios en su salida, promedio 100 voltios. ¿Y cómo lo hacemos si tenemos en la entrada solamente 24 voltios? ¿Cómo lo hago para poder elevar ese voltaje de 24 voltios? Bueno, el tema es, primero conozcamos quiénes son los protagonistas o cuáles son, en este caso, las etapas que tenemos en una fuente. Ya, esta fuente, especialmente la que está acá, es una fuente que es de corriente alterna. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una etapa aquí que no la vamos a ocupar, que es la de puente diodos, porque esto es para rectificar la corriente alterna. Sí, vamos a tener una protección de controlar, digamos, el ruido electromagnético, una EMI, una bobina EMI o un circuito EMI o SM, digamos, para controlar todo el ruido externo que podamos tener, ruido electromagnético, y solamente pase el voltaje continuo. En particular este módulo, que es el puente de diodos, no lo vamos a tener y directamente nos vamos al filtro primario para poder estabilizar cualquier variante o pico de tensión que tengamos en la entrada, digamos, de la fuente. Ya, tenemos nuestros 24 voltios ingresando, llegan aquí y acá viene una parte súper importante. ¿Por qué? Porque este transformador que está acá, él es encargado de poder elevar nuestro voltaje de 24 hasta los 100 voltios, que son los que nosotros necesitamos, ¿cierto? Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo hace? Sino que nosotros tenemos corriente continua y la corriente continua no es capaz de crear campos magnéticos variables en un transformador para poder elevar el voltaje. Entonces aquí es donde aparece el control PWM. Este chip o este circuito integrado que está acá se va a encargar de producir pulsos. Aquí van a empezar a ver unos pulsitos cuadrados, ¿ya? Ahora, estos pulsitos pueden ser muy anchos, pero también pueden ser muy angostos, ¿ya? Eso es lo que se llama frecuencia modulada. Va a modular la frecuencia en función de qué? En función de lo que tengamos conectado en la salida, ¿ya? Esos pulsos van a ingresar aquí a nuestro transistor. El transistor, esos pulsos van a entrar al transistor, al gatillo del transistor. También este transistor se le llama damper, ¿ya? Este es el damper o también es el conmutador. Este damper que está aquí, transistor, es un switch que va a estar siempre pulsando, ¿ya? Entonces le van a llegar estos pulsos del control PWM al gatillo, y el gatillo lo que va a hacer es que tanto el drenaje como el surtidor, drenaje y surtidor, conmuten, haciendo que la señal PWM que estaría entregada por este circuito integrado sea de alguna manera conmutada para que a la salida de este transformador nosotros tengamos una señal que era continua en la entrada, pero que ahora es una señal que va a estar también, digamos, produciendo pulsos modulados. Puede ser, como le digo, una señal muy ancha si son pulsos de modulación anchos. O sea, en este caso lo que se le llama a esto es el ciclo útil. Si el ciclo útil es muy estrecho o si el ciclo útil va a ser muy ancho. Eso va a depender realmente de la carga. Entonces, este pulso es enviado en este caso, por este transformador. No está saliendo una corriente continua pulsante.
El transformador lo que hace ahora es eleva esto a 100 voltios. Ahora tenemos 100 voltios, pero pulsantes. Ya no nos sirven así. Es continua, pero pulsante, no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es rectificar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una señal más o menos continua. Pero igual va a tener un rizado. Obviamente tiene un rizado. Y este capacitor que está acá, y esta bobina, nos permiten a nosotros filtrar y tener algo un poquito ya más continuo, pero a 100 voltios. Ahora, dependiendo, nosotros vamos a tener inyectores acá. Estos inyectores, ¿ya?, son inyectores especiales. Se supone que aquí va a salir el voltaje. Vamos a conectar nuestro voltaje acá al inyector. Por ahí están saliendo los 100 voltios. Por el lado de acá, nosotros iremos conectando esto a la EQ. Esto va a la computadora, a la EQ de motor, que nos va a enviar los pulsos de tierra pulsante, para que nuestro inyector trabaje. Pero dependiendo de la cantidad de carga, este inyector va a exigir más o menos corriente. Y esa corriente, al exigirla, la necesita de la fuente. Entonces, por eso que aquí aparece un lazo de realimentación que viene aquí. O sea, tomamos una muestra de la salida, la volvemos a inyectar a través de este elemento que se llama autoacoplador y se la enviamos nuevamente al circuito de control PWM para que él ajuste estos pulsos que tenemos acá. Entonces, dependiendo del régimen de la carga, es como estos pulsos van a ser más angostos, o sea, es decir, el ciclo útil va a ser más estrecho, o van a ser más gruesos, o sea, es decir, el ciclo útil va a ser mayor, o sea, mayor tiempo de inyección o menor tiempo de inyección. Eso va a depender de los inyectores que nosotros tengamos en la salida, de la carga de trabajo que estén teniendo los inyectores en ese momento, dependiendo de del régimen de trabajo que tengan. Ahora, el microprocesador también tiene algo que decir en todo esto. La MCU o el microprocesador. La MCU ingresa a este circuito integrado también, habilitándole o deshabilitándole el trabajo mediante un sistema de protocolo llamado SPI. Ya lo he mencionado en otros videos anteriores. Este protocolo SPI, digamos, protocolo de comunicación, le dice a este circuito que se ponga a trabajar, que se ponga a pulsear, que esté conmutando el damper para que este transformador, esta corriente continua que viene en la entrada, pueda ser generada una corriente de mayor voltaje de 100 voltios, pero pulsante también en la salida, para que luego sea rectificada, para que luego sea filtrada y tengamos una continua más pura, ¿cierto? Como está aquí, a 100 voltios, y dependiendo del consumo de la corriente que esté exigiendo la carga en esos momentos, ya este lazo de realimentación vuelve, le da la información al control del PWM, y ajusta, digamos, los pulsos. Es como más o menos trabaja en la fuente de alta tensión en una computadora de motor, sobre todo con sistemas Common Rail. Bueno, espero que este video te haya gustado. Compártelo con alguna persona que tú creas que le va a servir. Y si quieres aprender más sobre estos temas, sígueme para que aprendamos juntos sobre los temas que tienen que ver con lo que es módulos automotrices.